Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. Un canal que ha sido dedicado para el estudio de la palabra de Dios. También tenemos alabanzas, tenemos predicaciones, tenemos historia de la iglesia. Hay bastante material en este canal que te puede servir para tu crecimiento espiritual. Así que si no te has dado el tiempo para revisar el canal, ve ahí en las listas de videos y podrás encontrar mucho que te puede ayudar en el crecimiento espiritual. No es el único canal, hay muchos canales. Simplemente estamos poniendo nuestro granito de arena en estas ayudas que tú puedes tener. Temas interesantes que te pueden ayudar en tu crecimiento espiritual, ¿no? Así como el día de hoy estaremos tocando acerca de los dones espirituales. Este tema lo iniciamos la semana pasada en el capítulo 12 de Primera Carta a los Corintios y nos va a tomar bastantito tiempo porque es un tema bien interesante y necesario para la iglesia para que lo podamos comprender y lo tengamos lo más claro posible, porque algo que la iglesia de los Corintios está haciendo es un abuso de esto. Así que Pablo se detiene para dar una explicación para que no se cometan esos abusos. Así que es pertinente para nosotros poner bastante atención, detenernos, pausarnos, para que estas verdades estén claras en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Okay? Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos y le pediremos al Señor que nos bendiga. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos vuelves a dar. Esta oportunidad que ha sido constante en nuestras vidas de acercarnos a tu palabra, poder aprender de ella, conocer de ella. Señor, necesitamos esta verdad que forme nuestra vida, nuestro carácter, nuestra mente, nuestro corazón, y que esas maneras nuestras vayan tomando la manera tuya. Queremos hacer realidad aquella petición de Pablo de que no nos hagamos a la forma de este mundo. Señor, ayúdanos y háblanos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, vamos a estar enfocándonos en el 7 y en el 8. Gran parte quizá en el verso 8. Pero no podemos olvidar aquellos principios que aprendimos la semana pasada. Si tú no has visto el video, te exhorto a que vayas y veas el video. Principios que aprendimos acerca de los dones, ¿no? Y son cosas que acá Pablo presenta. Dice el verso 1 del capítulo 12: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Tú sabes que la iglesia recibió dones espirituales en el momento que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Allá en el libro de Hechos capítulo 2 hay una historia bastante extensa y bastante clara en cuanto a esto, ¿no? De este suceso del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas los discípulos que estaban ahí presentes, y comenzaron a dar testimonio. Y comenzaron a ver sanidades. Entonces comenzamos a ver estos dones espirituales. Un don es un regalo. Espiritual quiere decir que viene de parte de... es dado por el Espíritu Santo. Y lo que Pablo explica aquí, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Una de las cosas a la que Pablo está tocando es a la ignorancia. La ignorancia en cuanto a los dones espirituales. Pudiera ser de que por la ignorancia estén abusando. Recuerda que la iglesia de los Corintios es una comunidad que eran esclavos, son griegos, ahora son libres y han aumentado su economía. Entonces, pero hay un trasfondo pagano y mucho de eso está filtrándose en la iglesia. Entonces, en cuanto al uso de los dones, es importante tener esto en mente, de que hay prácticas paganas, ¿no?, en las cuales se están infiltrando a la iglesia en cuanto al uso de los dones también, ¿no? Y en cuanto a los dones en sí. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Hay un punto que Pablo va a atacar aquí y va a ser la ignorancia, ¿no? Dice, ¿qué más? Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos, ¿no? Y aquí está este recordatorio de Pablo. Recuerden de que ustedes cuando eran gentiles, dice, se os extraviaba. Las prácticas paganas lo que ocasionan es el extravío de aquellos seguidores, ¿no? Van a una dirección equivocada, ¿no? Dice: y se os llevaba a los ídolos mudos. Se les llevaba, ustedes se dirigían hacia este tipo de prácticas idólatras. Por tanto, ¿no? O sea, por esa razón,
por la ignorancia y por el trasfondo gentil, por el trasfondo pagano, mejor dicho, por la ignorancia y por el trasfondo pagano, os hago saber, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y parte de esto explicábamos la semana pasada, ¿no? Entonces solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios puede llamar a Jesucristo Señor o Adonai o Dios. Solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios está convencido de que Jesucristo es el mismo Dios. Hay otra frase aquí interesante cuando dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, ¿no? Y esta frase pudiera ser de que algunos están maldiciendo el nombre de Jesús, están diciendo que Jesús estuvo bajo maldición o qué sé yo entre sus enseñanzas. Y otra cosa muy probable también es de que estén maldiciendo a otros en el nombre de Jesucristo, ¿no? Como yo te maldigo en el nombre de Jesús, qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces Pablo dice, aquel que tiene al Espíritu de Dios no va a usar este nombre para maldecir, ¿no? Esos son puntos claros. Entonces, ¿por qué? Porque los dones y aquello que es manejado por el Espíritu Santo es para edificar, ¿no? Ok, muy bien. De ahí verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esto lo veíamos la semana pasada. Ese video lo tienes que ir a ver si no lo has visto, porque te va a ayudar mucho. Y aquí nosotros tocamos el tema de la Trinidad, porque aquí se menciona al Espíritu, que es el Espíritu Santo. También se menciona a Dios y también se menciona al Señor. Tenemos a la Trinidad involucrada en los dones. Y algo que aprendíamos la semana pasada a manera de resumen, para que no pierdas esto de mente, porque todo esto va en el mismo contexto, ¿no? El Espíritu Santo da el don. Dice, y hay diversidad de ministerios, servicio en relación a nuestro Señor Jesucristo, y operaciones, sabiduría, forma de hacerlo va con Dios. O sea que el Espíritu Santo te puede dar un don, mi hermano, y tú vas a usarlo para beneficio de la iglesia, porque es algo dado por el Espíritu Santo. La otra cosa es de que tienes diferente forma de usarlo o de ponerlo en práctica para el beneficio. Ahí viene la sabiduría, la creatividad, ¿no? Pero ante todo también se necesita el sacrificio, porque estamos hablando de que es un servicio, ¿no? Entonces ahí vemos a la Trinidad involucrada, y a la misma vez podemos nosotros ver que cada parte de la Trinidad nos enseña un aspecto. Ve a ver el video de la semana pasada para que pueda quedarte más claro esto. Un ministerio basado en la Trinidad o donde la Trinidad se manifiesta es un ministerio fructífero, ¿ok? Entonces dice, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. De ahí viene el verso 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces Pablo deja algo claro, la manifestación del Espíritu Santo es para provecho, pero no es un provecho personal, este es un provecho comunitario, este es un provecho para la comunidad de la fe, ¿ok? No es para... Esto debe estarse utilizando para bendición y para el bienestar de los demás. No solamente un beneficio personal, no es para que tú te sientas bien, no es para que tú te afirmes, no es para que tú te sientas superior, no, esto de los dones es para el beneficio de la comunidad de fe. Recuerda estos puntos también que son necesarios y claves en el uso de los dones, que son para beneficio de la comunidad de fe, alcanzando la meta. Recuerda que tenemos una gran comisión de hacer discípulos, ¿no? Entonces, nuestro don tiene que ser puesto al servicio, que es un ministerio. Va a haber diferentes maneras en que se va a poner al servicio, pero todo debe conducir a la edificación, al fortalecimiento, a la instrucción de la comunidad de fe para que alcance la meta, que la meta es hacer discípulos. Todo tiene que enfocar hacia lo mismo. Por eso la persona tiene que salir de la ecuación. No es para mi bien, no es para mi beneficio, no es para que yo me sienta bien, no es para que yo me sienta importante, no. Es para que la misión se cumpla en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces eso es importante que nosotros podamos
tenerlo en cuenta, ¿no? Buscando el beneficio de todos. En la sociedad de Corinto, de la forma secular, la élite, o sea, los que estaban hasta allá arriba, ellos mostraban sus dones y mostraban sus habilidades, creyendo que esos dones y habilidades les daban cierta posición e importancia, ¿no? Y es una falsa noción que pudiera tener alguno en la iglesia también. Y aún existía esa noción dentro de aquellos que están metidos en la iglesia. Por eso Pablo está viendo abusos aquí, ¿no? Algunos pudieran creer de que por tener ciertos dones, entonces ellos eran superiores a otros. Y ese es el problema que Pablo está viendo acá en la iglesia, ¿no? Entonces, los dones espirituales, Pablo quiere que cuando veamos los dones espirituales tengamos en cuenta la ignorancia, porque hay abuso, ¿no? Que no se usen con una mentalidad pagana, de la misma manera como se usa el paganismo. A veces traemos las costumbres paganas y las metemos en la iglesia, ¿no? Y eso es muy común, desgraciadamente, verlo en muchas de nuestras comunidades de fe por la ignorancia. La ignorancia puede traer prácticas paganas dentro de la iglesia, ¿no? Y hay un propósito muy claro: edificar el cuerpo, no el edificar la persona, edificar el cuerpo en sí, ¿no? Esto no es algo para uso personal nada más. Entonces ahí cabe también decir, en este asunto que está hablando Pablo de los dones espirituales, cabe decir si hay o cabe hacer la diferencia entre los talentos naturales, ¿no? Y entre los dones espirituales. Entonces tenemos que hacer una diferencia ahí, porque un don espiritual es aquello que te es dado de parte del Espíritu Santo cuando tú has nacido de nuevo, ¿no? Cuando te haces creyente. Y es algo que no pudieras haber logrado tú por tu propia capacidad, ¿no? Se te dio así, como lo vimos en Hechos, ¿no? ¿Qué es lo que dio el Espíritu Santo? Dio un don de lenguas, hablaron otros idiomas. Instantáneamente tuvieron la capacidad de hablar otros idiomas completos. Para poder explicar el mensaje de salvación se necesitaba entonces un idioma completo, donde la persona está hablando y está comprendiendo lo que está diciendo. Sin embargo, lo está hablando en un idioma que no sabía, pero ahora automáticamente lo supo. Entonces ahí podemos tener una muestra de lo que es un don espiritual, algo sobrenatural dado, que por nuestras propias capacidades no hubiera podido alcanzarse, ¿no? Así que tengamos en cuenta eso nosotros el día de hoy. Hay otro aspecto que me gustaría que ustedes pudieran saber, ¿no? Y son dos términos. Deja ver cómo pudiera yo hacer esto aquí. Bueno, no sé si va a salir aquí. Bueno, ahí es donde yo fallé. Deja ver cómo lo acomodo ahorita. Ok, aquí estamos con esto que quiero que podamos nosotros ver. Deja ver si estamos grabando bien, porque hice un pequeño ajuste aquí. Sí, vamos grabando. Ok. Dos aspectos que quiero que podamos ver nosotros en cuanto a este tema de los dones, porque es un tema también que ha traído ciertos conflictos dentro de la comunidad de fe. Y hay dos términos que quiero que tú veas, ¿no? Y uno es el continuismo, y el otro es el cesacionismo, ¿okay? El continuismo es la creencia de que todos los dones espirituales, incluyendo sanidades, lenguas y milagros, todavía operan hoy en día, ¿no? Eso quiere decir que continúa, ¿no? Al igual que en los días de la iglesia primitiva. O sea, el continuismo cree de que los dones, así como los vemos en el libro de Hechos, hasta el día de hoy continúan de la misma manera, ¿no? Un continuista cree que los dones espirituales han continuado sin cesar desde el día de Pentecostés, y que la iglesia de hoy tiene acceso a todos los dones espirituales mencionados en la Biblia, ¿no? El continuista cree que los dones continúan así como se dieron, ¿no? Algunos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en cuanto al continuismo es de que los continuistas también, quizá no todos, pero sí una gran parte de ellos,
es de que enseñan que las lenguas siempre deben seguir a la salvación. O sea, esta idea de que tú eres salvo, si hablas lenguas es la evidencia de que realmente eres salvo. Si hablas lenguas es la evidencia de que realmente estás lleno del Espíritu Santo. Bueno, eso es de la mentalidad del continuista, ¿no? Entonces, para que podamos ir identificando y educándonos nosotros, recuerda que uno de los puntos que Pablo está tocando aquí es la ignorancia. Si nosotros sabemos, podemos nosotros identificarnos a la misma vez, ¿no? Algunos, incluso de los continuistas, afirman que cada creyente puede estar equipado con cualquier don de milagros si tiene suficiente fe. O sea, si tú tienes la fe, dice el continuista, si tú tienes la fe, tú puedes tener los dones que tú quieras. Bueno, el problema es de que ahí en 1 Corintios, capítulo 12, verso 11, dice que el Espíritu Santo los da a quien Él quiere, ¿no? Entonces, no es porque tenga mucha fe, es porque Él quiso, ¿no? Entonces ahí hay cierta contradicción. Entonces ese es el continuismo, aquellos que creen que los dones continúan, ¿okay? La otra postura ya en cuanto a los dones espirituales es el cesacionismo, o sea que cesó, que se detuvieron, ¿no? Esto enseña que algunos de los dones cesaron, algunos de los dones, no todos, algunos cesaron y ya no están operando hoy en día. Los cesacionistas señalan versículos como 1 Corintios capítulo 13 verso 10 y el hecho de que los dones milagrosos parecen estar estrechamente ligados al ministerio de los apóstoles y a la verificación de la revelación de Dios. ¿Okay? Recuerda que en este entonces todavía no está el canon completo, apenas están escribiendo las cartas. Por ejemplo, Corintios apenas las están leyendo ellos, ¿no? Entonces no está completo el canon bíblico, y entonces el cesacionismo habla acerca de los dones como estas herramientas que la iglesia tenía dadas por el Espíritu Santo con un propósito, ¿no? Y van ligados en el tiempo de los apóstoles, y van ligados a los apóstoles con la intención de verificar la revelación de Dios. O sea, ¿es la revelación de Dios verdadera o no? Entonces los dones servían para la verificación, ¿no? Esto es lo que el cesacionismo enseña, ¿no? Ya hay algunos pasajes que pueden ayudarte. 1 Corintios 13, 10, Hechos 2, 22, Hechos 14, 3 y 2 Corintios 12, 12, ¿no? Como prueba de que los dones milagrosos del Espíritu han cesado, ¿no? Entonces está también esta otra postura de que ya cesaron muchos de los dones espirituales. Así que están esas dos posturas, el continuismo y el cesacionismo, ¿no? Vamos a regresar a la Biblia aquí. Entonces nosotros estamos en la palabra de Dios. El verso 8, porque a entonces aquí Pablo comienza a dar ya una lista de los dones, y no solamente está aquí la lista de los dones, también la encontramos en una de las cartas de Pedro y también en la carta a los romanos. Encontramos también una lista de dones espirituales. Vamos a ir poco a poco con estos dones para ir tratando de entender cómo es que se manifiestan, ¿no? Y cómo pudiéramos identificar esto en la iglesia el día de hoy, si es que continúan, si es que no continúan, cuáles serán los que continúan, cuáles serán los que no continúan. Ve afirmándote, mi hermano, apoyándote en la palabra de Dios en cuanto a estas verdades. Pablo, por alguna razón, ocupó capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 para tocar este tema, porque así de importante y así de mal interpretado, así de mal usado y así de abusado ha sido, ¿no? Así que, muy bien, vamos a ir al verso 8, dice, porque a es dada palabra por el Espíritu, palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, ¿no? Vamos a ir uno por uno. Y si te das cuenta, Pablo los presenta en grupos, ¿no? Donde uno apoya al otro, o el uno necesita del otro, o el uno está relacionado con el otro, porque es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Y esta expresión que usa acá la Escritura cuando dice a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a lo que se está recibiendo, a lo que se entiende, ¿no? Y palabra de ciencia, a lo que se entiende es de que no es como que la persona tiene una fuente de sabiduría de donde agarra, sino que se le da en un momento específico.
Igual la palabra de ciencia o de conocimiento no es de que tiene una fuente de conocimiento donde la persona agarra y toma, sino que es algo que le fue dado en el momento necesario, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos para poder ir tomando un poquito más de claridad en cuanto a estos aspectos, ¿no? Palabra de sabiduría. Y nosotros decíamos la semana pasada, pues decía el video de la semana pasada, es importante que tú lo veas también. Sabiduría es la aplicación del conocimiento, ¿no? En esos momentos específicos. Y ves aquí la relación entre sabiduría y ciencia, ¿no? Estas dos cosas son necesarias, van de la mano. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita caminar en comunidad. En comunidad. Estas cosas no están despegadas de las otras, ¿ok? Eso es lo tremendo en la matemática de Dios, la armonía con la que se debe caminar en cuanto a aquello que el Espíritu Santo da a la iglesia, porque van todos hacia un mismo propósito, que es predicar el Evangelio, ¿no? Ok, pues palabra de sabiduría, aplicación del conocimiento en un momento específico, ¿no? Para algunas tareas específicas, ¿no? No hay una bodega de sabiduría, sino que de pronto llegó esta palabra de sabiduría, o sea, una palabra sabia en el momento indicado. ¿Ok? Y de la misma forma la palabra de ciencia. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Recuerda que fue para beneficio de la comunidad de fe, ¿no? Esto es para testimonio, esto es para la defensa de la fe, esto es para anunciar el evangelio, esto es para ser discipulado. Eso debes tener en mente cuando piensas en los dones. ¿Para qué sirven? Bueno, es para eso, ¿no? Para eso. Este es el gran enfoque. ¿Te recordarás tú la historia allá de Jesucristo, por ejemplo, cuando se acercan y le preguntan, ¿es lícito dar el tributo a César? Hay una pregunta ahí con la intención de hacer a Jesucristo caer en trampa, y la respuesta de Jesucristo es una respuesta muy sabia. Dame una moneda. ¿De quién es la cara que está aquí? ¿Es de César? Bueno, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Una respuesta llena de sabiduría en un momento de conflicto y de tensión, porque si se inclina hacia no le den a Roma, hay problemas, y si se inclina hacia sí hay que darle a Roma y no a Dios, bueno, ahí hay conflicto también. Entonces, una palabra de sabiduría, una palabra muy sabia. Este es un ejemplo que pudiéramos nosotros tener para ayudarnos a entender cómo es esto de la palabra de sabiduría. Estas palabras sabias que edifican, que defienden, ¿no? Que procuran, que benefician, ¿okay? Para ir tomando unos ejemplos. Voy a escribir aquí otros para que podamos nosotros verlos también. Mateo 10, 16 al 20. Mateo 10. ¿Qué pasó? Que no salió. Mateo 10, 16 al 20, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo nosotros. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Las instrucciones: hay que ser prudentes y hay que ser sencillos. ¿Ok? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. La instrucción de Jesucristo dice: y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y aquí tenemos un ejemplo de una promesa, ¿no? La promesa acerca de la sabiduría. En aquella hora, en ese momento difícil, les será dado lo que habrán de hablar. Y ahí podemos ver al Espíritu Santo, la promesa de que el Espíritu Santo hablaría a través de las personas en ese momento específico, y hablarían las palabras necesarias, hallarían las palabras necesarias. Un ejemplo de lo que pudiera ser este don de sabiduría, ¿no? Otro ejemplo, vamos a ir a Hechos
6. Hechos 6, verso 10. Vamos a ver, ¿te acuerdas acá? Este es el arresto de Esteban, ¿no? Dice, voy a leer desde el 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y aquí vemos a este muchacho, Esteban, ¿no? Que tiene dones, está haciendo prodigios y está haciendo señales, ¿no? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Entonces vemos acá a unos judíos, se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos. Estos pertenecen a esta sinagoga, son judíos, y están disputando con Esteban. ¿Cuál es la pelea que tienen? Están argumentando en cuanto a la fe, ¿no? Y mira lo que dice el verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, ¿no? Pues tenemos acá otro ejemplo bonito de lo que pudiéramos nosotros ayudarnos para entender qué es esto de una palabra de sabiduría, ¿no? Aquellas palabras a las cuales no se les puede refutar, ¿no? No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿De dónde viene la sabiduría? Santiago dice que nosotros pidamos a Dios sabiduría si nosotros queremos, ¿no? Podemos tener acá un ejemplo, Esteban, hablando con sabiduría, y aquellos que están escuchando no pueden negar las verdades que él está enseñando, ¿no? Muy bien, ese es otro ejemplo. Vamos a ir a Hechos 15, 19 al 21. Hechos 15. Vamos a ir al verso 19. Vamos a leer desde el 19 hasta el 21, ¿no? Recordarás tú lo que está sucediendo acá en Hechos capítulo 15. Hay muchos gentiles que están entrando al cristianismo, están encontrando su salvación en nuestro Señor Jesucristo, algo que inicia con el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío tiene las leyes de Moisés. Entonces ahora la pregunta es, ¿los gentiles tienen que cumplir con la ley de Moisés o no pueden cumplir con la ley de Moisés? Entonces, ¿qué se necesita para aclarar este asunto? Se necesita sabiduría, ¿no? Y aquí el relato se nos habla de que hay una discusión bastante candente que ellos tuvieron. Entonces Pedro comienza a dar sus bases por qué no deben de imponerle la ley de Moisés a los gentiles, ¿no? Él da el ejemplo del episodio allá en el capítulo 10 de Hechos con Cornelio. Pablo también comienza a dar testimonio de cómo las iglesias, pues recuerda que él es el apóstol para los gentiles, cómo estos gentiles están recibiendo el Espíritu Santo también y no están cumpliendo la ley de Moisés. O sea que no era requisito cumplir la ley para recibir al Espíritu de Dios, ¿no? Entonces Dios ya los está aceptando. Ese es el gran discurso o dilema o preocupación que hay en este capítulo 15. ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Tienen o no tienen que cumplir la ley de Moisés, ¿no? Entonces después de esta discusión llegan a una conclusión, ¿no? Entonces mira lo que dice aquí, por ejemplo, en el verso 19. Si tú te subes al verso 13, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ¿no? Él es el que está a cargo en la iglesia en Jerusalén. Entonces sabemos que es Jacobo el que está hablando, verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿no? Entonces se llega a la conclusión de que se les escriba una carta y se les diga qué es las prácticas que no deben cumplir, y no deben cumplir estas prácticas porque estas prácticas están muy arraigadas en el corazón de los judíos. Y entonces los judíos están recibiendo esta instrucción por todos lados donde están. Si ellos practican estas cosas va a haber conflicto. No las practiquen para que el judío no tenga tropiezo para acercarse al evangelio, ¿no? Y todas estas recomendaciones que está dando aquí son netamente en cuanto a la comida, ¿no? O sea, aparte de las contaminaciones a los ídolos, o sea, toda esta comida que ha sido relacionada con los ídolos, ¿no? En cuanto a la fornicación, todos entendemos eso, el pueblo gentil parece que era algo muy común.
de ahogado, un animal que se ha ahogado o un animal que todavía tiene la sangre, no te comas la sangre, ¿no? Entonces, las recomendaciones que se está dando aquí son recomendaciones de comida. ¿Por qué? Porque estas cosas eran muy importantes para el judío. Entonces, la petición está llena de sabiduría, porque se les pide a los gentiles, no cumplan la ley de Moisés, pero esto, por favor, practíquenlo. No para encontrar salvación, sino practíquenlo para que el judío no encuentre tropiezo y pueda convertirse al cristianismo, ¿no? Entonces, una mera recomendación. Y sabemos que los corintios pues fallaron en eso, porque los corintios están comiendo lo comido a los ídolos. Pablo ya explica, no hay ningún problema. El problema es cuando es tropiezo para alguien más, ¿no? Entonces, ahí podemos ver sabiduría también. En un momento candente de decisión, vino una palabra de sabiduría, ¿ok? Así podemos ir nosotros entendiendo qué es el don de palabra de sabiduría. Vamos a ir también a Hechos, capítulo 23. Hechos 23, verso 6 al 10, ¿no? Hechos 23, complot contra Pablo. 23, dije 6 al 10, ¿ah? Aquí está el 6. Dice, entonces Pablo, recuerda que había una disputa ahí, está él siendo enjuiciado, él está dando testimonio. Entonces dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Hay una comunidad ahora que está atenta a los fariseos, ¿no? Recuerda que ahí estaban los saduceos también. Dice saduceos y fariseos. Los saduceos no creen en la resurrección, los fariseos sí creen en la resurrección. Entonces Pablo ve que están estos dos grupos ahí. Y dice en el verso 6, dice, yo soy fariseo y soy hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y cuando dijo esto, se produjo disensión o división entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Hubo una disputa ahí entre ellos y entonces se dividieron los grupos y ya se quitó el enfoque de Pablo y ahora el enfoque está entre sus problemas que tienen entre ellos, ¿no? Se detuvo lo que estaba a punto de suceder. Una forma muy sabia, palabras muy sabias que usó Pablo. Y ahí podemos irnos dando nosotros un ejemplo, más o menos aclarando cómo es esto de la palabra de sabiduría, ¿no? Y es cuando en un momento específico, en un momento clave, viene esta palabra, estas palabras que van a traer alivio, solución, qué sé yo, ¿no? Y yo sé que de pronto todos en algún momento hemos tenido un episodio de estos, ¿no? Donde de pronto dices algo y tú mismo te sorprendes de, ay, ¿cómo supe yo eso? ¿No? Son cosas que vienen del Señor muchas veces, ¿no? Entonces ahí podemos tener nosotros una idea de lo que se trata esto de la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Muy bien. Vamos a regresar entonces nosotros a Primera de Corintios, capítulo 12. Estamos nosotros en el verso 8. A este es porque cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8 dice, a uno es dada palabra de sabiduría, a otro le da palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y hay una relación entre estas dos. Por alguna razón Pablo las está relacionando para que nosotros podamos ver, y ellos, los corintios especialmente, de que se trata de un servicio a los demás y no se trata de un levantar el ego personal, ¿no? Eso debe morir. La otra es palabra de ciencia. ¿Qué es esto de la palabra de ciencia, mis hermanos, no? Vamos a leer algunos pasajes. Nosotros, esto va a estar en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 6, 8 al 12. ¿No? Segunda de Reyes 6, 8 al 12. Bueno, vamos a ir mejor a 4. Segunda de Reyes 4. Y vamos a ir así en orden. Segunda de Reyes capítulo 4, versos 25 al 27, ¿no? Eliseo y la Tsunamita. Tú recordarás esta
historia, 25 al 27. El hijo de ella muere. El esposo no sabe que está muerto. Vamos a ver si por aquí vamos a leer toda la historia. Verso 18 dice: el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, ay, mi cabeza! Este es el hijo el hijo de esta familia, ¿no? Y el padre le dijo a un criado: bueno, llévaselo a su mamá, le está doliendo mucho la cabeza. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, se lo dejó a la mamá, y estuvo ahí sentado en sus rodillas, sentado en las rodillas de la mamá, hasta el mediodía. ¿Y qué pasó? Y murió el muchacho, ¿no? Tiene un dolor de cabeza increíble. Se sienta en las rodillas de la mamá, está ahí. La mamá, que seguramente le está sobando la cabecita o un tececito, qué sé yo, para que se le pase el dolor. Y murió el muchacho. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Este varón de Dios era Eliseo. Eliseo era el que estuvo viviendo. Ellas le hicieron un espacio para que él viviera ahí un tiempo, porque sabían que era un varón de Dios, y si estaba él ahí podría haber bendición para ellos. Así es como llega este niño a ese hogar, nace ahí. Bueno, Eliseo se va y ahora el niño creció y sucedió este asunto, ¿no? Pero todavía estaba el espacio donde Eliseo había estado anteriormente, estaba ahí la cama de él, y entonces ahí pone al muchacho, donde está el varón de Dios, y cerrando la puerta se salió, ¿no? O sea, no ha dicho a nadie que ya murió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Hey, mándame unos, qué sé yo, que vaya algunos conmigo, y unos burritos, unas asnas, para ir para allá con él, ¿no? No le ha dicho que ha muerto el muchacho. Entonces el esposo le dice: ¿para qué vas a ir a ver al profeta hoy? No es luna nueva, no es día de reposo. Y él respondió: paz, como tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Pero todavía no le ha dicho que el muchacho ha muerto. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? Él todavía no sabe nada, ¿no? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? ¿Está todo bien? Y ella le dijo: bien, le dijo a Giezi, ¿no? Pero ya que llegó a donde está Eliseo, que es el profeta, se asió de sus pies, se agarró de los pies de ella. Se acercó Giezi para quitarla, el sirviente, pero el varón de Dios, Eliseo, le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Este profeta tiene una relación muy estrecha con Dios, pero ahorita no le ha mostrado lo que está sucediendo. Okay. Esto llama la atención porque este es un ejemplo en cuanto a la palabra de sabiduría. Aquí no se está dando la palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, perdón. Aquí no se está dando la palabra de ciencia. Todavía la ciencia es saber estas cosas que no sabías, pero las sabes de una forma sobrenatural. Conocimiento de algo que está oculto, pero de una forma sobrenatural se llega al conocimiento. Y este es un ejemplo. No he recibido, diríamos nosotros, para entender el don, diríamos: no he recibido la palabra de ciencia todavía. Dios no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo a Giezi: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano, y ve si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. O sea, no te detengas en el camino. Y vas a poner mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó, siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos, oró a Jehová, ¿no? Y
y ahí el niño vuelve a tener la vida. Lo que quería que viéramos nosotros era esta sección, donde está la necesidad de conocer algo, pero Dios no lo había revelado. ¿Por qué? Porque vamos a ir ahorita al capítulo 5. Aquí mismo en Segunda de Reyes, pero vamos a ir al capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a ver otro ejemplo, con el mismo, ¿no? 20-27. ¿Te recordarás quién es Naamán? Naamán es el general, aquí está, general del ejército de Siria, pero que tenía lepra. Va con Eliseo porque le dijeron que ahí podría encontrar él sanidad, ¿no? Bueno, Eliseo le da las instrucciones, qué es lo que tiene que hacer, y él lo hace a regañadientes, pero lo hace y resulta que tiene sanidad. Pero ya que es sano, le dice al profeta: mira, yo te traje todos estos presentes, estos regalos, toma oro, plata, vestidos, qué sé yo. Y él le dice: no, yo no necesito nada, quédate tú con eso, ¿no? Aquí el que hizo la obra fue Dios, no fui yo, ¿no? Entonces Jesse, que ya vimos que es el siervo de Eliseo, se dice: oye, aquí era una buena oportunidad para haber sacado algún provecho de esto, ¿no? Y mira lo que sucede ahí en el verso 20 al 27. Se fue Naamán con todas sus cosas, y entonces Jesse, dice el verso 20, entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, ¿no? Nos recuerda de quién estamos hablando, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. En otras palabras, yo me prometo que voy a ir tras él y voy a tomar de él alguna cosa, ¿no? Si él no quiso, yo sí voy a agarrar algo. Verso 21. Entonces siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, que hay una mentira. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mi casa en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo en cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, ¿ya? Te das cuenta de todo lo que está sucediendo. Llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, que el profeta no sabe nada de esto. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dice: tu siervo no ha ido a ninguna parte, yo no he ido a ningún lado. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Lo que quiero que veamos aquí es de que todo esto lo hizo Jesse de forma secreta. Nadie sabía lo que estaba pasando. Hasta en un lugar secreto guardó las cosas. Entonces el profeta le hace la pregunta: ¿de dónde vienes? Y de ahí hace una afirmación: ¿no estaba también ahí mi corazón? ¿No, cuando tú estabas haciendo esto, no estaba mi corazón ahí? ¿Cómo supo Eliseo de esto? Esto es lo que entendemos por una palabra de ciencia: un conocimiento de algo de una forma sobrenatural. Así podemos ir tomando idea de qué es esto de la palabra de ciencia, ¿no? Aquí mismo, con este mismo hombre, recuerdas que al principio dijo: Dios no me ha mostrado nada con el niño, pero ahora vemos como si Dios le muestra algo, otras cosas. Entonces, es algo que sucede en algún momento específico, no es algo que constantemente se tiene, ¿no? Mira lo que dice el capítulo 6 ahí de Segunda de Reyes, verso 8 al 12. Ya vamos a ir terminando con esto, ¿no?
Eliseo y los sirios, ¿no? Vamos a leer del 8 al 12. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. El rey de Siria le dice a sus siervos: vamos a ponernos en tal lugar, ya que estamos en guerra, ¿no? Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el profeta le manda a decir al rey de Israel: hey, los hombres del rey de Siria van a estar escondidos en tal lugar, ¿no? Verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. El rey les está diciendo: aquí hay alguien que está sacando la información para Israel, porque yo hablo las cosas en secreto y ellos las saben. ¿Quién de ustedes es el traidor? Y entonces uno de los siervos le dice: no, aquí todos somos fieles a ti. El asunto es de que en Israel hay un profeta, y ese profeta sabe las cosas que tú dices en secreto. ¿De dónde viene ese conocimiento sobrenatural de estas cosas ocultas? Bueno, viene de parte de Dios, y eso es lo que entendemos como palabra de ciencia, ¿no? Este conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dones espirituales, cosas más allá de lo natural, que por el solo hecho del esfuerzo pues no se pueden conocer, ¿no? Mateo 16, 15 al 17. Esto ya es en el Nuevo Testamento. Mateo 16, 15 al 17. Este es Pedro. Jesucristo les dijo a ellos, Jesucristo les ha preguntado: ¿y qué dice la gente, no? ¿Quién soy yo? En el verso 15 dice: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este conocimiento no te fue dado por alguien de carne y sangre, o un ser humano. Esto te lo dio mi Padre que está en el cielo. En ese momento preciso llegó esta palabra de este conocimiento que de la sola forma no pudiera haberlo aprendido o conocido, ¿no? Entonces ahí tenemos ejemplos que nos puede ayudar acerca de el don de sabiduría. Con el mismo Pedro, recuerdas que Pedro era el hombre que hablaba sin pensar, pero aquí nos damos cuenta de que esto que está hablando tiene cierta influencia sobrenatural. Vamos a ir a Hechos capítulo 5, y ahí tenemos otro ejemplo de esta conocimiento sobrenatural o palabra de ciencia, ¿no? Hechos 5 del 1 al 15. Tú sabes la historia de Ananías y Zafira. Dice: cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendieron una heredad, sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ananías y Zafira venden un terreno, sacan parte del dinero, y cuando van a dejarle el dinero a los apóstoles, cosa que nadie se los pidió, ellos lo quisieron hacer voluntariamente, pero buscaban el aprecio para ellos, buscaban la fama para ellos, el protagonismo, la plataforma. Y entonces Pedro les dice: ¿vendiste en tanto la heredad? Y él dice: sí. ¿Cómo supo Pedro de que no se había vendido en eso, si este arreglo lo habían tenido nada más él y su esposa?
¿no? Entonces, este conocimiento sobrenatural nos ayuda a entender lo que es la palabra de ciencia, ¿no? Ahí mismo en Hechos 14, 8 y 9. Ya con esto terminamos. ¿Okay? Hechos 14, 8 y 9. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, ¿no? Aquí hay algo interesante. Pablo lo ve a los ojos y dice que vio que tenía fe para ser sanado. ¿Okay? Hay un conocimiento de algo de esta otra persona que lo supo Pablo de una forma sobrenatural, ¿no? Interesante tema. Hay un ejemplo que estaba oyendo de un pastor. Este pastor dice que cuando era joven, él fumaba. Entró a la iglesia, siendo adolescente, entró a la iglesia y dejó de fumar. Pasaron los años y tuvo una novia ahí en la iglesia. Nunca le dijo que fumaba, ¿no? Entonces, en un tiempo, esta muchacha se fue de vacaciones y él sintió una gran necesidad de fumar. Y entonces fumó varios cigarros, ¿no? Nadie supo de esto. Entonces la novia le llama por teléfono y le dice: el Señor puso en mi corazón una gran necesidad para orar por ti, así que he estado orando por ti, ¿no? Y él dice: bueno, gracias. Y de ahí ella le hace la pregunta: ¿tú fumas? Y él dice: no, yo no fumo. Y dice él: no mentí, porque en ese momento decidí ya nunca más volver a fumar, ¿no? Pero él daba este ejemplo para ejemplificar esto de la palabra de ciencia. Nadie sabía que él fumaba, la novia no sabía que él fumaba. En ese momento él recayó en el vicio del cigarro y la novia le llama, está orando por él y le dice y le hace la pregunta: ¿tú fumas? Y ahí podemos ver nosotros en nuestros días ahora, ¿no? Palabra de ciencia, para que más o menos logremos entender esto. ¿Por qué me interesa eso? Por lo que Pablo dijo en 1 Corintios 12, ahora que estamos iniciando este estudio de los dones. El problema que hay de la ignorancia, ¿okay? No solamente el problema de la ignorancia, sino que el problema de las prácticas paganas y gentiles que se mezclan en esto de los dones, ¿no? Y hasta dónde pudiera eso llegar si no se le controla. ¿Okay? Así que espero que haya sido de bendición este estudio que tuvimos el día de hoy en estos dos. Vamos a ir poco a poco porque queremos aprender lo más que podamos de esto que es tan necesario en nuestras comunidades de fe, ¿no? Espero que te haya ayudado, que te haya quedado claro al menos estos dos dones que vimos el día de hoy. Estaremos viendo los otros la siguiente semana, así que no te pierdas estos videos y compártelos, dile a tus amistades: y acá en un lugar estamos aprendiendo la palabra de Dios, vamos paso a paso, estamos usando la misma Biblia para interpretarse, así que podemos ir nosotros confiados en lo que estamos aprendiendo y conociendo. Así que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde. El día de hoy no tengo preguntas finales para que medites acerca de esto, ¿no? Pero puedes evaluarte. ¿Alguna vez has tenido un evento de estos donde el Espíritu Santo te dio una palabra de sabiduría, donde te dio una palabra de ciencia, ¿no? Alguien te dijo algo que nadie sabía, solo tú sabías, ¿no? A veces sucede esto mucho en las predicaciones, ¿no? Me hablaba a mí, parece que conocía mi vida. Bueno, ¿será una especie del don o algún sesgo del don de la palabra de ciencia? ¿No? Alguien te dio un consejo tremendo, lleno de sabiduría. ¿Sería ese un momento en la palabra de sabiduría? Podemos nosotros ir interpretando también estas cosas. Así que tengamos cuidado a la misma vez para no abusar, ¿no? No traigamos para sentirnos bien, sentirnos nosotros llenos a través de esto, ¿no? Porque esta es solo una herramienta. Este no es el enfoque. Pablo se encarga de dejarnos claro eso. Esto no es el enfoque.
Esta es una herramienta para el enfoque, que es la iglesia sirviendo a Jesucristo, ¿no? Ok, cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos despedimos. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra que nos ayuda a aclarar aquellas cosas que pudieran estar en cierto sentido ocultas a nuestros ojos. Gracias por la sabiduría derramada en aquellos grandes hombres que plasmaron esta verdad en hojas. Y el día de hoy tenemos acceso a ello. Gracias te damos, Padre, y bendice a cada uno de los hermanos que están viendo este video y que sus dudas puedan ser aclaradas a través de tu palabra, reafirmados en el camino de la fe, Señor, y síguenos hablando. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Y recuerda, miércoles a las 7, viernes a las 7, domingos a las 2 de la tarde. Así que aquí hay bastante para seguir aprendiendo y creciendo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.